Everybody wants to coach, stick to the sidelines. Everybody wants to get a step from my riders. Wilding up, trying to nick them Mariahs. I've been all life and I don't really care if they say that I'm local. Every day on the street, every track, every beat, just as long as you go down. I'm living la vida loca. I'm pulling up in the local. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Quisieras darles la bienvenida a nuestro evento Sin Movimientos No Hay Poder. Es parte de una serie de jazz de diálogos de poder justo. El día de hoy contamos con el servicio de interpretación en español, inglés y Bahasa. Por favor, elijan el idioma de su preferencia. Comenzamos estos diálogos durante la pandemia, cuando necesitábamos un espacio para reunirnos, para hablar de la política, de la comunidad y de la situación por la que estábamos atravesando. Shireen Essof el día de hoy va a moderar un panel de 6 activistas, panelistas y educadoras populares que compartirán con nosotras sus conocimientos y experiencia. También compartiremos preguntas en el chat. Sin más por el momento, les cedo la palabra a Shireen para arrancar. Muchas gracias, Alexa, y una cálida bienvenida a todas. Gracias por unirse a esta conversación. Nos enfocaremos el día de hoy en los movimientos, la construcción de movimientos y la importancia de la EPF para reclamar, reconstruir y radicalizar la democracia. Bienvenidas, estamos emocionadas de que se hayan unido a nosotras y de la conversación con nuestras panelistas. Como todas sabemos, vivimos en momentos desafiantes, lo sentimos, lo respiramos, lo vivimos todos los días. También sabemos que este año se considera un año electoral a nivel mundial y que hay una crisis global de democracia. Hay una inseguridad global, desinformación que contribuye a un aumento de las fuerzas autoritarias que tienen un apoyo popular significativo. Hay una consolidación del poder por parte de intereses de derecha en un esfuerzo por promover agendas de exclusión y discriminación que son violentas. También sabemos que el cambio político requiere movimientos fuertes. Siempre ha sido el caso y por eso el título de hoy son Sin movimientos no hay poder y sin poder no hay cambio. Me gustaría poner algunas propuestas sobre la mesa para arrancar el diálogo de hoy. Para Jazz y para muchas de las personas que nos acompañan, los movimientos son más que una movilización. Las movilizaciones suelen ser difíciles de sostener y los movimientos requieren un profundo compromiso que se sostiene a lo largo del tiempo. Sabemos que el cambio requiere tiempo. Los movimientos requieren una dirección, una visión que orienta el trabajo hacia una meta compartida. Requieren un liderazgo sólido y compartido y una base de personas activas que llevan e impulsan esas visiones en su trabajo de cambio. Y también requieren una amplia gama de aliadas que contribuyen al trabajo desde su propia perspectiva. Históricamente, los movimientos que han evolucionado y que han logrado tener un impacto han sentado bases políticas, sus raíces están en el aprendizaje y en el desarrollo, un compromiso, liderazgo y capacidades de organización, y también están arraigados en una visión de transformación. La tercera propuesta que quisiera poner sobre la mesa es que hay un vínculo fundamental entre la educación popular feminista y el fortalecimiento a largo plazo de los movimientos. La educación popular feminista viene de una larga tradición en los movimientos y en la lucha por la libertad y en la lucha contra el colonialismo. Esta tradición, esta práctica de la educación popular feminista se ha habido socavada durante las últimas décadas, se ha desmantelado y se ha abandonado también. Sin embargo, se necesita hoy más que nunca en esta coyuntura. Sabemos que hay educadoras populares feministas en distintos lugares, países y regiones.
Un motivo por el cual nos hemos reunido el día de hoy es para hablar sobre la educación popular feminista y el fortalecimiento de los movimientos. Vamos a dedicar una hora a explorar algunas de estas perspectivas y esperamos que esto nos ayude a contribuir a las tradiciones de la educación popular feminista. Vamos a también hablar sobre la solidaridad, lo que necesitamos para hacer este trabajo a largo plazo. Vamos a empezar con una ronda relámpago para adentrarnos en el tema. Vamos a empezar contigo, Mariela. Por favor, estén atentas al chat. Vamos a compartir las biografías de nuestras panelistas en el chat. Pero por ahora, Mariela. Mariela es una educadora de Panamá. Es planeadora de política pública que pone la educación popular feminista al centro de la construcción y la participación ciudadana a nivel nacional, regional y también forma parte del trabajo de fortalecimiento a nivel global. Bienvenida, Mariela. Me da mucho gusto que estés con nosotras. La siguiente pregunta es para todas nuestras panelistas. ¿Qué es para ti la educación popular feminista, Mariela? ¿Y qué significa para tu trabajo? Tienes un minuto para responder. Bueno, muy buenos días a todas. Gracias por esta oportunidad de estar juntas. Bueno, la educación popular para mí es mi proyecto, es parte de mi proyecto de vida y para mí es una herramienta para construcción de tejido social, para construcción de conciencia y de movilización consciente. Sin la educación popular feminista, yo creo que nosotras en Panamá y en todas las regiones no hubiéramos logrado avances significativos en las condiciones de las mujeres a través de políticas públicas, por ejemplo, que esa es una de las dimensiones. Pero para mí es una estrategia política pero muy eficiente si se sabe hacer bien, si se piensa políticamente. La educación popular feminista es una educación que permite crear conciencia política estratégica para trabajar y transformar el entorno. ¿Me sobró minutos? Está perfecto. Mariela, te voy a pedir que por favor paremos ahí y en la siguiente ronda vamos a profundizar. También me pidieron que hable más fuerte. El equipo técnico me pidió hablar más fuerte, así que hablaré más fuerte. La siguiente panelista es Laura Zúñiga. Laura Zúñiga, por favor, enciende tu cámara. Laura es de Honduras. Laura ha participado en espacios de educación popular feminista y de jóvenes en su comunidad. Está comprometida con la educación popular feminista como una práctica de movimientos. Bienvenida. ¿Qué es la educación popular feminista para ti y qué significa para ti? Tienes un minuto para responder. Hola, buenos días o buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Para mí, la educación popular feminista es el medio para la transformación social, para los cambios que apostamos los movimientos y los colectivos que piensan en la transformación de raíz de los sistemas de opresión. Se da por medio, o la educación popular nos ayuda a desnaturalizar las opresiones, también nos ayuda a generar prácticas transformadoras de justicia en los lugares en los que nosotras estamos desarrollándonos políticamente, desarrollando nuestra vida. Y además nos permite generar estrategias de lucha efectivas a la hora de pensarnos en enfrentar o de construir los sistemas de opresión. Muchas gracias, Laura. Ahora voy a pasar con nuestra tercera panelista, Kuntea. Kuntea es una educadora popular feminista y ha trabajado con jazz durante casi 11 años.
no solo nos ha ayudado en el ámbito de la organización, sino también nos ha ayudado a fortalecer nuestras raíces de educación popular feminista. Kunta es oriunda de Camboya y ha apoyado trabajo nacional, regional y es una educadora popular feminista altamente comprometida. Bienvenida, Kunta. Desde tu perspectiva, ¿qué es la educación popular feminista y qué significa para ti? Muchas gracias, Shireen. Hola a todas. Para mí la educación popular feminista se refiere a un aprendizaje y a una estrategia colectiva y al liderazgo colectivo. Nos ayuda a formular las estrategias que necesitamos para el cambio y para mejorar las vidas de las personas. Creo que esto ya se dijo. Es un marco que se adaptó del trabajo de Paulo Freire para reclamar la educación y el aprendizaje. Es importante pensar primero en el colectivo. Las feministas adaptaron este marco e implementaron una dimensión de una perspectiva diversa. Paulo Freire únicamente se enfocó en la clase social y nosotras agregamos la dimensión de interseccionalidad como género, raza y otras identidades. Muchas gracias, Kunta. Muchas gracias por hablar sobre la tradición de Paulo Freire y por el enfoque interseccional que has sumado desde la perspectiva feminista. Eso responde tanto a nuestro enfoque como a la metodología que utilizamos. Ahora le voy a ceder la palabra a Hope, es conocida como la servidora de las mujeres. Ella es una activista feminista que cuenta con décadas de experiencia en el fortalecimiento de movimientos, desarrollo, liderazgo y organización, tanto en el continente africano como a nivel mundial. Dice Hope que sé, Hope, que de diferentes maneras tú has apalancado el poder de la educación popular feminista en tu trabajo. Tienes 1 minuto para responder a la pregunta. Desde tu perspectiva, Hope, ¿qué es la educación popular feminista y qué significa? Muchas gracias, Shireen. Para mí la educación popular feminista es lo que aprendí de mi abuela. Cuando ella construía un movimiento, se aseguraba de incluir música y baile, proverbios, e invitaba a las personas a sentarse alrededor del fuego. Ella partía de un enfoque participatorio, así todas podían contribuir, todas estaban involucradas en la conversación y podían intervenir en las dinámicas de poder. Había personas mayores, niñas, niños, hombres, mujeres. Y mi abuela utilizaba la música, la danza y los relatos para construir distintos movimientos. Ella no los llamaba movimientos. Su propósito era reunir la comunidad para proporcionar un cambio. Fabuloso, Hope. Muchas gracias por recordarnos que la educación popular feminista es un método que parte de nuestra realidad. Eso incluye a la vida y las experiencias de nuestras abuelas y nuestras madres. Sumamos eso a la canasta colectiva que estamos creando en este momento en cuanto a cómo entendemos la educación popular feminista. Ahora vamos a pasar con Risha. Risha, bienvenida. Risha se une el día de hoy a nosotros y su trabajo académico es antidisciplinar, cruza fronteras y creo que Risha desafía formas establecidas de conocer y trabajar, se centra en la colectividad creativa, en temas de ética, responsabilidad y justicia.
De nuevo pueden leer sus biografías en el chat. Risha, te cedo la palabra. Tienes un minuto para responder qué es la educación popular feminista para ti y cómo se relaciona al trabajo que has estado realizando durante las últimas décadas. Hola, muchas gracias, Shireen. Me complace estar aquí con ustedes, especialmente en una coyuntura revolucionaria cuando los estudiantes en las universidades en Estados Unidos nos están mostrando y enseñando que todas somos estudiantes. Eso también se vincula con mi perspectiva de la educación popular feminista. Yo creo firmemente que la educación popular feminista es un tipo de educación constante, es imparable y es una práctica que nos enseña a formar parte de un colectivo al mismo tiempo que somos seres individuales y nos relaciona con la justicia. Es un baile colectivo. Incluye la desmantelación de nuestros egos y en la formación de un sueño compartido. Este baile también incluye el nivel individual y el nivel colectivo. Estos aspectos se potencian mutuamente. Eso para mí es una definición breve de la educación popular feminista. Muchas gracias, Risha. Por último, ahora quisiera hablar a Jojo al espacio. Jojo es una activista de derechos humanos y de la mujer y es antigua directora ejecutiva del Centro de Recursos de la Mujer en Filipinas. Cuenta con una larga trayectoria en jazz. Durante las últimas 2 décadas ha colaborado con jazz. Bienvenida, Jojo. Tienes un minuto para hablar de tu perspectiva de la educación popular feminista y de cómo se relaciona con tu trabajo. Muchas gracias, Shireen, por la presentación. Buenos días a todas. Me complace estar con ustedes el día de hoy y quisiera agradecer a Jazz por invitarme a formar parte de este diálogo. A mi modo de ver, la educación popular feminista cuenta con ciertos aspectos. Es popular, por ejemplo, porque trabajamos con comunidades de base y también es accesible. Hace uso de herramientas innovadoras y creativas que son fáciles de entender y asimilar. También se basa en las experiencias reales de las personas. La meta es el cambio social. Esto ya lo mencionaron las demás panelistas. También animamos a las mujeres que realicen un análisis mediante una perspectiva de género y animamos a la solución de problemas. Animamos y alentamos a las mujeres a reflexionar. Esa es mi respuesta. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jojo. Se han compartido aquí varias ideas, hemos escuchado distintos conceptos. Por ejemplo, el significado de un espacio audaz y radical para aprender y desaprender, para volver a tejer lo que somos y cómo nos relacionamos en una búsqueda de libertad. Las panelistas también han compartido varias ideas que nos ayudarán a profundizar en esas ideas de aprender, desaprender y crear formas de comunidad. Quisiera que tengan todos estos temas presentes para profundizar en nuestro diálogo de educación popular feminista y cómo se relaciona con los movimientos. Kuntea, te cedo la palabra. Por favor, si puedes encender tu cámara. Desde tu perspectiva y tu experiencia, Kuntea,
¿Qué ofrece la educación popular feminista a las activistas y a los movimientos? ¿Y por qué importa tanto en esta coyuntura? Risha nos ha recordado que nos encontramos en un momento específico frente a lo que está ocurriendo en Palestina, la liberación y las múltiples crisis por las que está atravesando el mundo. La vida no es sostenible tal y como la conocemos y sabemos que el pueblo se está organizando. Contea, tienes 5 minutos. Les pido una disculpa porque no tenemos mucho tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias, Shireen. Intentaré responder en 5 minutos. Hay 5 puntos que me gustaría mencionar. En cuanto a lo que ofrece la educación popular feminista, quisiera ampliar sobre lo que ya se ha dicho. La educación popular feminista representa un espacio de aprendizaje y análisis colectivo, y también es un espacio de liderazgo colectivo. La EPF utiliza distintas metodologías, como el arte, el teatro y los relatos. Son ejemplos sencillos que pueden ayudarnos a generar un aprendizaje y una estrategia colectiva para crear un cambio en el futuro. También la educación popular feminista utiliza el marco de poder. Integramos una perspectiva de interseccionalidad. La educación popular feminista se utiliza de distintas maneras. También incluye la mitigación de riesgos. Estos espacios nos ayudan a conectar con nuestras vidas. Los espacios de educación popular feminista ayudan a honrar nuestras vidas, nuestra identidad, nos ayuda a valorar nuestros saberes y nuestras experiencias. No importa si estamos hablando de una mujer campesina o de una trabajadora sexual. El tercer punto se refiere al liderazgo colectivo. Compartimos nuestro poder, compartimos nuestro liderazgo, porque queremos crear un mundo diferente. No solo queremos reemplazar a los hombres líderes con mujeres líderes. Queremos que todas, todes y todos entiendan esas dinámicas de poder. Es algo que compartimos con nuestros grupos para crear un mundo mejor. Hay un punto que quisiera destacar también sobre el papel que juega la sanación y el cuidado. Los relatos, los cuentos, el arte, es algo que nos ayuda a sanar. Las mujeres han atravesado por muchos traumas y han sufrido mucha violencia. El espacio de la EPF es también un espacio para sanar. Es un espacio que nos permite integrar una perspectiva de corazón, mente, cuerpo. Es un espacio que nos ayuda a pertenecer y a recordar que no estamos solas. Lo último que quisiera mencionar se refiere a la inspiración, la esperanza y la solidaridad. Como mencioné anteriormente, hay muchas personas que se sienten desesperadas. Sin embargo, hay una manera de seguir adelante y podemos crear colectivamente, aunque sea poco a poco. Si interrumpimos la actual dinámica de poder, podemos crear algo nuevo colectivamente. Esos son los 5 puntos que quería compartir sobre la educación popular feminista. Nosotras conocemos y vivimos esos temas directamente. El trabajo parte de nosotras mismas. Partimos de la realidad de las vidas de las mujeres y de nuestras experiencias y desde una perspectiva de corazón, mente, cuerpo. Es una cadena de cambio.
conocemos tanto los temas que estamos abordando como las soluciones que se necesitan. Nosotras podemos ser la fuerza que impulsa el cambio. La educación popular feminista juega diferentes papeles, por ejemplo, influye en el desarrollo estratégico, contribuye a fortalecer alianzas y también al liderazgo. La educación popular feminista se puede adaptar de muchas maneras. Por ejemplo, en las Naciones Unidas. Nos ayuda a adaptar nuestras perspectivas y nuestras herramientas, y podemos utilizar esas herramientas en distintos espacios y con diferentes estrategias. También la confianza es de suma importancia. La EPF nos ayuda a fomentar confianza. La confianza está al centro del poder colectivo y sin la confianza no podemos construir poder colectivo para generar un cambio. Requerimos de un espacio para generar esa confianza. Nos encontramos en un momento en el mundo en el cual hay mucha fragmentación social. Por lo tanto, es importante fomentar confianza para poder crear poder colectivo. A su vez, compartimos una visión de un mundo mejor. Y también compartimos ideas sobre el mundo que podemos crear conjuntamente. Muchas gracias, Kuntea. Has compartido varios puntos, Kuntea, que son muy importantes. Por ejemplo, el hecho que partimos de la realidad de las mujeres y las comunidades. Ese es el corazón de la educación popular feminista. La EPF es un tejido social que nos ayuda a pensar en la transformación y nos ayuda a poner soluciones sobre la mesa. La EPF también es un análisis de poder que alimenta nuestras estrategias y nuestras acciones. Nos ayuda a pasar del nivel individual, de una idea de nuestra identidad individual, hacia algo que nos lleva a un colectivo. La educación popular feminista se enfoca en el trabajo de los movimientos y también es una metodología que facilita el fortalecimiento de los movimientos. La EPF es un análisis compartido que alimenta nuestras estrategias. Ahora, Mariela, quisiera pasar contigo. Sé que tú has estado trabajando durante varios años y has estado colaborando con personas en Panamá, centrándote en el liderazgo y en un futuro más justo y equitativo. Y esa transición de lo individual a lo colectivo es un momento muy importante para los movimientos. Mariela, por favor, ¿podrías hablar de cómo utilizas la educación popular feminista en tu trabajo y por qué la utilizas en tu trabajo? Gracias. Sí, mucho de lo... Gracias. Esa pregunta cuando la vi es una pregunta muy grande, porque definitivamente me trasladó a hace 40 años atrás, de cuando empezábamos estos procesos y que ni siquiera se llamaba educación popular feminista. Recuerden de que todo esto es una evolución de la educación popular, como habían dicho anteriormente, de la educación popular freiriana, y que en el camino nos fuimos dando cuenta de que no nos representaba ni daba nombre a todo lo que estábamos viviendo en esos procesos de educación política. Incluso habían prácticas machistas dentro de la educación popular de la década de los 80. Entonces, no fue fácil ponerle el nombre feminista y llamarnos
lo que sentíamos en ese contexto de izquierda tradicional y que yo a veces decía machista leninista, ¿verdad? Porque evidentemente era muy ortodoxa. Así que hoy nos podemos llamar así gracias al trabajo de conciencia y de poner nombre a las cosas que estábamos haciendo de hace casi más de 30 años, casi 40 años. Para mí, empezar en esa época donde no había nombres, no había palabras para significar lo que estábamos haciendo y había mucho miedo en relación a hacer las cosas de distintas maneras, me puse a pensar, bueno, ¿cuál fue el camino? Y evidentemente hay mucho de lo que se describió Cuntea anteriormente. O sea, nos dimos cuenta que el trabajo que estábamos haciendo en las escuelas rurales de liderazgo no estaban dando los resultados de cambio que queríamos. Y nos dimos cuenta porque no había políticas públicas que nos protegieran nuestros derechos. ¿Y eso qué significó? Que hubo una conciencia colectiva de la necesidad, de la importancia vital de hacer los cambios, por ejemplo, en las políticas públicas hacia los derechos de las mujeres en Panamá, que no existían. Así que nos fuimos de la conciencia colectiva hacia la acción colectiva. Nos juntamos mujeres que veníamos años trabajando juntas. ¿Y eso qué significa? Unimos, tejimos las confianzas que habíamos construido durante mucho tiempo, ¿verdad? De manera delicada, respetuosa, nos pudimos tejer rápidamente porque nos conocíamos, sabíamos quiénes éramos, nos respetábamos porque sabíamos que éramos diferentes. Así que esa acción colectiva nos llevó a tener que crear un método de trabajo colectivo, una metodología que nos hiciera sentir seguras, sentir visibles ante nosotras mismas, ¿verdad? Viniendo de una invisibilidad social, hacer una visibilidad colectiva interna primero. Nadie es más que nadie. Nadie sabe más que nadie. Todas aprendemos juntas y construimos juntas nuevos conocimientos que son útiles para la estrategia, para el camino político que queremos hacer. Así que esa primera enseñanza fue la primera transformación política, transformarnos a nosotras mismas en nuestros estilos de liderazgo, en nuestras formas de relacionarnos entre nosotras, en nuestra forma de mirarnos, ¿verdad? Esa es la primera transformación que hay en un proceso de educación popular feminista, la transformación interna. El crear capacidad para crear poder de estar juntas. Eso fue lo más importante. Y tener la conciencia de que cuando tú inicias un proceso hacia la incidencia de lo público, hacia la lucha política, hacia el exterior, no todo lo vas a conseguir. Pero el logro más importante y estratégico ya se hizo desde que creamos un pacto de confianza, un pacto de trabajo colectivo, un pacto hacia crear escenarios de cambio. De allí, entonces, nosotras decimos que generamos, ¿verdad? Una experiencia significativa en la vida de las mujeres, porque pasamos de escenarios micro, ¿verdad? Locales, a crear escenarios mucho más allá de manera colectiva. ¿Esto qué significa? Que a pesar de que no lográramos el cambio inmediato en las políticas públicas que queríamos lograr, el cambio más estratégico ya se había garantizado. ¿Qué podemos decir? Que en todo esto es
eso no es lineal, es un proceso que va cobrando dimensiones múltiples de investigación, ¿verdad? Tuvimos que investigar, de comunicación, tanto afuera como adentro, cómo proyectábamos cada cosa que se hacía, de sistematización para ir aprendiendo, ir modificando las cosas malas o buenas que estábamos realizando, de creación de nuevas metodologías que se iban haciendo, cómo podíamos aplicar los conocimientos ancestrales de las compañeras de la comarca Guna y de las comarcas Noves, las otras comarcas, a el lenguaje urbano, cómo las metodologías y herramientas de la tecnología urbana podíamos compartirlas con las compañeras en el campo. O sea, todo lo que había en el escenario se iba y se ha seguido realizando. Hace unos días firmamos el 6º pacto electoral, que es uno de los elementos que se han surgido de estos años de trabajo. Vinieron más de 1000 mujeres, que para nosotros acá en Panamá, que somos poquitos, chiquititos, es mucho. Además, es muy costoso traer 1000 mujeres del interior hacia la capital. Y firmaron todos los candidatos a presidente ese 6º pacto. Sabemos que es un ritual electoral. Nosotros estamos a 5 días de tener las elecciones aquí, a 6 días. Pero para nosotros fue una excusa perfecta. Cada vez que hay elecciones lo hacemos. Pero lo más importante para nosotros no es que los candidatos presidenciales firmen el pacto con las mujeres hacia la igualdad. No es, porque sabemos que lo van a firmar, están en elecciones, son demagogos. Lo más importante es el camino que recorrimos cada vez que se nos presenta esa coyuntura para volvernos a juntar, para volver a reír, para volver a llorar juntas, a bailar juntas, a sentir que no estamos solas, como dijo Kuntea, ¿verdad? Y ese poder colectivo, ese poder de estar juntas, ese poder transformador que nada ni nadie nos lo puede quitar, vale más, vale muchísimo más que cualquier política pública mal hecha, porque no la pueden aprobar y no nos dan presupuesto, ¿verdad? Pero eso, el sentirnos que somos parte de un proceso histórico de lucha y que no se rinde frente a todo el modelo neoliberal depredador, patriarcal, es lo más importante. Y ahí estuvimos, y ahí nos reímos de los candidatos, nosotras de ellos, porque ellos pensaban que nos estaban usando. Y nosotras hemos seguido atizando el fogón, creando poder colectivo, creando sororidad, creando espacios de amor entre nosotras. Eso es lo que puedo decir. Perfecto, gracias Mariela. Muchas gracias por poner al centro la importancia de lo que a veces son puntos intangibles de los movimientos, esas características intangibles, porque lo que dijiste al cerrar tu intervención es que lo más importante es que estuvimos juntas. Cuando hay un cambio de conciencia, no se puede retroceder, no podemos dejar de ver lo que ya vimos, no podemos olvidar lo que ya vivimos. Así es que nos convertimos en un agente del cambio, al construir y reclamar algo nuevo y diferente. Quiero que todas tengamos eso presente. Ahora voy a invitar a Jojo a la conversación. En Filipinas sabemos que los movimientos han existido bajo una situación de represión y dictadura, y que esto también ha definido a los movimientos a lo largo de la historia. Considero que nos encontramos de nuevo en una situación de represión, y la represión se está utilizando para silenciar las voces que luchan por el cambio. ¿Cómo es que los movimientos pudieron continuar
bajo una política de dictadura y represión en Filipinas. ¿Y qué podemos aprender de esa historia? ¿Cómo se relaciona a nuestro trabajo con los movimientos? Jojo, te cedo la palabra. Esta es una conversación muy oportuna. Hay una tendencia ahora en el mundo de dictadores populistas. El motivo por el cual los movimientos han sobrevivido en Filipinas, incluso desde los 70s, se debe al compromiso de las activistas y las feministas que continúan luchando, que son valientes y que continúan resistiéndose. Hay 4 aspectos que han ayudado a los movimientos a sobrevivir. Uno es el trabajo de organización. El segundo son los conocimientos, los saberes. 3, las actividades comunitarias. Y número 4, el trabajo de solidaridad internacional. Esto ha ayudado que los movimientos puedan sobrevivir. A pesar de la represión, las activistas, por ejemplo, han luchado por la soberanía nacional. Han establecido vínculos con las comunidades campesinas. Las mujeres forman parte de esta lucha. Han sido oprimidas por un sistema patriarcal. Las manifestaciones fueron constantes. La organización de mujeres que se refiere a la lucha de las mujeres participó en estas manifestaciones. Las mujeres siempre han formado parte de la lucha en Filipinas. Durante la dictadura de Marcos en los 70s, todas las organizaciones activistas fueron etiquetadas y también fueron atacadas. Sin embargo, las activistas siguieron luchando y fueron acogidas en comunidades rurales. No dejaron de luchar. Crearon grupos de educación y continuaron compartiendo sus saberes. Así es que las comunidades también formaron parte de la lucha. Organizaron actividades, trabajaron con comunidades campesinas y participaban en fiestas, en encuentros. Al final del día, la protección colectiva es lo que brinda mayor protección a las activistas. Es por ello que el gobierno atacaba a las comunidades y las bombardeaba. El cuarto punto que quisiera compartir se refiere a algo muy importante, el trabajo de solidaridad internacional. Distintas organizaciones de alrededor del mundo apoyaron la lucha en Filipinas y presionaron al gobierno estadounidense que en ese entonces apoyaba la dictadura de Marcos. Ese fue un ejemplo de solidaridad internacional. Un quinto punto, el movimiento de liberación en Filipinas se ha manifestado de distintas maneras, por ejemplo, mediante el cabildeo, legislación, trabajo internacional de solidaridad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Hay un dicho, lo diré en mi lengua primero. En inglés dice que es importante seguir luchando, y es lo que dijo Santayana, para aquellas personas que no recuerdan el pasado, esas personas que no recuerdan el pasado lo seguirán repitiendo. Necesitamos aprender del pasado para poder avanzar.
Debemos de alimentar las estrategias de nuestras ancestras. Hay una organización de mujeres que continúa trabajando con mujeres en Filipinas y mujeres jóvenes que representan el futuro de nuestra lucha. También están involucradas. Debemos de participar en intercambios, en networking nacional e internacional. Debemos utilizar todas las herramientas disponibles. Myanmar, Filipinas, Palestina, África, Latinoamérica nos han mostrado que luchar es algo noble. También podemos aprovechar la tecnología. Nos ayudará a conectar con más mujeres. También tenemos que luchar contra la desinformación y compartir y divulgar la verdad. La verdad nos liberará. Muchas gracias, Jojo, por compartir tus ideas y tus comentarios, así como tu perspectiva. Gracias por darle este contexto histórico a nuestro trabajo. Estamos sumando a tradiciones de movimientos que han evolucionado. Hay algo que quisiera destacar, que han compartido nuestras tres panelistas. La educación popular feminista nos ayuda a tener una visión, una ideología compartida. Nos ayuda a pensar en el tipo de mundo que queremos crear. Eso es igual de importante que las bases que necesitamos para el trabajo que realizamos con movimientos. Nos ayuda a orientarnos más allá del contexto. Ahora le quisiera ceder la palabra a Laura. Jojo ha hablado de los movimientos y de cómo sobrevivieron en un contexto de represión en Filipinas. Piensa en tu trabajo, Laura, en Honduras. ¿Cuál ha sido el papel de la educación popular feminista en tu trabajo y cómo te ha ayudado en temas de seguridad y protección colectiva? Adelante. Bueno, yo pensaba cuando empecé a analizar esta pregunta por dónde abordarla. Y creo que el abordaje tiene que ver bueno, que yo soy una educadora popular feminista en jazz, que trabajo con diferentes mujeres organizadas que tienen experiencia en liderazgo y en formación. En un país como Honduras, yo creo que una de las cosas que hemos trabajado y que ha sido muy interesante es cómo em, la organización colectiva frente a, por ejemplo, el golpe de Estado del 2009 fue un ejercicio en sí mismo de formación política para las personas y de formación masiva también, porque no era solo una organización o una comunidad, sino que era pues una movilización nacional. Y ahí en esa movilización nacional que duró varios meses, también fue interesante la postura de las mujeres, asumiéndose como feministas, asumiéndose también en la denuncia contra las dinámicas machistas que pues día con día enfrentamos en una cultura pues que está dominada por la patriarcalidad y que sobre todo con la militarización pues se refuerza esta mirada del hombre como el que domina y el que manda en la sociedad. Entonces fue como una de las experiencias que hemos ido identificando como aporte de la educación popular feminista, si bien no se da dentro de un taller, pero es una práctica en sí que ayuda a algo que también hablábamos mucho en los talleres, que es desnaturalizar las opresiones.
Y decíamos, tomando un poco también las palabras de Claudia Corol, que es una educadora popular feminista argentina, decíamos desnaturalizar las opresiones hasta que sean insoportables y que eso nos ayude o nos sirva para actuar y cambiar esas opresiones y hacerlo de forma colectiva, no aislada, porque nos permite, por un lado, actuar sintiendo que nuestras realidades no son únicas, sino que están inmersas en un contexto y ese contexto sirve para, entender aquellas herencias históricas de opresión, pero también entender las herencias históricas de resistencia de las comunidades, de aprendizajes colectivos y ancestrales. Ese ejercicio es educación popular feminista, sobre todo cuando en ese ejercicio honramos a nuestras ancestras, a las mujeres que nos han ido heredando la formas de resistencia de las mujeres, que son diferentes también a las formas de resistencia pues colectivas, porque a nosotras y a los cuerpos diversos nos toca afrontar opresiones diferentes. En cuanto al tema de seguridad, que creo que es algo que hemos vivido acá en Honduras, pues que ha sido una necesidad abordar este tema. Creo que el trabajo tiene que ver con generar tejido social, generar diálogos que nos permitan comprender la diversidad en la que estamos inmersas y la potencialidad de esa diversidad. Y no vernos como que la diversidad nos destruye, porque es como nos han querido, o lo que nos han querido decir, que nosotras al ser diferentes tenemos que estar en lados opuestos. Y cuando pensamos en la potencialidad de nosotras y en esa diversidad, es cuando podemos construir desde otro lugar. Y la educación popular feminista también nos ayuda a la prevención de conflictos. Y al prevenir conflictos o al abordarlos de una forma que sea constructiva, nos permite pues generar sistemas de seguridad. Por otro lado, y para finalizar, creo que es importante que dentro de la educación popular feminista no solo desnaturalizamos el poder opresor, sino también nuestro poder, nuestra capacidad de crear, nuestra construcción también. Y eso creo que es muy importante y es algo que ha abonado también en las experiencias que hemos tenido. Eso sería un poquito, aunque siempre es bastante y es amplia la pregunta, pero bueno, de la experiencia de estar en estos espacios es lo poquito que podría aportar. Quisiera invitar a Hope a participar en el diálogo. Las panelistas han hablado sobre el poder y al centro del fortalecimiento de los movimientos hay una idea del poder. ¿Cómo contribuye la educación popular feminista y potencia el cambio radical? Hay un hilo común entre nuestras panelistas. Necesitamos reclamar el futuro, recuperar el futuro. Y creo que la educación popular feminista nos permite hacerlo. Desde tu trabajo, Hope, desde tu perspectiva, ¿cómo has integrado la educación popular feminista? Muchas gracias, Shireen. Las activistas que trabajan en los movimientos, que forman parte de los movimientos, que murieron cansadas, lesionadas, agotadas, desgastadas y enojadas. Es muy difícil crear un movimiento. Bajo esas condiciones.
Para que un movimiento se pueda sostener, se necesitan realizar ciertas prácticas. Una de esas prácticas es el bienestar. Las organizaciones que trabajan con movimientos buscan ese bienestar. Pero a veces hace falta un trabajo de base. Hay algo que quisiera proponer. Quiero que imaginemos un movimiento como una casa. Un movimiento es una casa con un pasado y con un futuro. La mayoría de las casas tienen cuartos y habitaciones. Cuando pensamos en un movimiento y en el trabajo que realizamos, a veces lo realizamos en un cuarto específico y trabajamos de la manera que siempre lo hemos hecho y no nos detenemos a cuestionar qué es lo que necesitamos cambiar, si es el status quo, si vamos a adentrarnos en un proceso de cabildeo, si vamos a documentar, si vamos a aventar piedras o si vamos a hacer todas estas cosas. Al mismo tiempo que hacemos ese trabajo, estamos heridas, no nos encontramos bien. Y venimos de contextos muy difíciles. No tenemos tiempo para participar en un diálogo, una conversación. Y así continuamos. Y al final nos disparamos unas a otras en vez de el enemigo. Cuando hay un conflicto, las activistas se han herido entre sí. Nos hemos lastimado. Nos hemos hecho daño. Y todo eso genera amargura. Así es que se internaliza la rabia que viene del dolor que sentimos. Por ejemplo, cuando nos herimos mediante los chismes. Es algo, pues, una historia que ya conocen. Los movimientos son hermosos, pero también albergan mucho dolor. Shrin, esta es una práctica que yo quiero proponer para el fortalecimiento de los movimientos. No es algo que se hace solo una vez, es algo constante. Imagínense que un movimiento es una casa. Y ahora preguntémonos, ¿qué estamos haciendo como movimiento? Y luego imagínense otra situación, una situación que nos da miedo. Y ahora piensen en un cuarto, en la casa, donde hay dinámicas de poder, donde se almacena el pasado, un pasado que nos hiere, personas que nos han hecho daño, donde hay dolor. Nos dará miedo entrar entonces a ese cuarto. Un movimiento requiere apoyo para poder entrar a ese cuarto, para encontrar las llaves y para hacer preguntas, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las raíces? ¿Cuáles son los temas que estamos ignorando? ¿Cuáles son nuestras heridas? ¿Qué estamos rechazando? ¿Cuáles son esos temas que representan una amenaza o que se perciben como una amenaza? ¿Cuáles son esas dinámicas que tenemos que abordar? ¿Cuáles son los temas que aún no hemos enfrentado? ¿Qué estamos ocultando? Trabajamos con incidencia, con documentación, con historias. Todo eso es muy importante. Pero si no logramos abrir la puerta de este cuarto, si no logramos entrar en este cuarto que nos genera miedo, si perdemos las llaves y sentimos mucho miedo y no entramos en ese cuarto,
los movimientos nos continuarán lastimando y nos vamos a morir llenas de rabia. Esta es una práctica que se puede integrar en nuestros movimientos. Requiere valentía y preparación para que no nos lastimemos. Y también requiere de una buena facilitadora. Es un proceso muy importante. Si no hablamos de esos temas, si solo pensamos en ello cuando estamos solas, habrá muchas heridas. Son síntomas que se heredan de generación a generación. Veamos los movimientos como una casa. Pensemos en lo que sí se dice y lo que no se dice, en lo que nos da miedo. Y ese cuarto que alberga todo lo que nos da miedo. Ahora pensemos en un cuarto del cambio, un cuarto de bienestar, un cuarto de dinámicas mundiales, de participación y de distintas generaciones. Voy a terminar con un ejemplo de Uganda, donde el tema de la sexualidad es algo que genera mucho miedo. A los movimientos les da miedo hablar de la sexualidad. Sin embargo, hay algunas personas que están alzando la voz. Y Uganda nos necesita nuestro activismo para abrir puertas, para entrar a esos cuartos. Queremos apoyarlas para que no tengan miedo, para que puedan hablar. Así podemos fortalecer y construir mejores movimientos que no están heridos. Esto es clave, Shireen. Es algo que nos ayuda a mejorar nuestro bienestar. Así empieza la democracia, desde adentro de nosotras. Esa es una de las prácticas que debemos de encarnar en el futuro. Gracias. Muchas gracias, Hope, por poner esa propuesta sobre la mesa. Como facilitadoras de procesos de movimientos debemos reconocer. Voy a usar aquí la palabra, el concepto de Audre Lorde, la Casa del Amo. Todas formamos parte de sistemas de opresión, sistemas que estamos desmantelando. El trabajo que hacemos con los movimientos es muy importante para que no se repitan ciertas dinámicas y heridas que perpetúa el sistema. Es un aspecto fundamental de nuestro trabajo. Y esto es algo que también se puede facilitar con la educación popular feminista y procesos a largo plazo. Son procesos que ponen ese potencial al centro. Quisiera ahora invitar a Risha a la conversación. Lo que Hope ha puesto sobre la mesa es un aspecto desafiante de los movimientos. Risha, sé que gran parte de tu trabajo se ha centrado en desmantelar la Casa del Amo y lo has hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, con los procesos y las herramientas de la EPF. ¿Cómo integras el arte, la cultura popular y la educación popular en tu trabajo de movimientos? ¿Y cómo contribuye esto a nuestra búsqueda de una vida mejor, un mundo mejor y nuevo orden global?
Muchas gracias, Shireen, por invitarme a participar en esta conversación. Quisiera agradecer a las ponentes por todo lo que han compartido. Hope, quisiera agradecerte por las metáforas que nos compartiste. Un movimiento es una casa que alberga también miedo y heridas. Es también una casa donde morimos con rabia. Estoy pensando en todo eso. Se me hace que es un punto de entrada que me ayuda a responder a esta pregunta. Quisiera ofrecerles otra metáfora. El movimiento como un río. Si no queremos vivir con miedo, con heridas y morir con rabia, quizás podríamos imaginar a los movimientos como algo diferente, como algo abierto. Podemos pensar en el movimiento de los cuerpos durante una manifestación. Y podemos pensar en cómo estos cuerpos se vinculan con un cuerpo en un escenario, con las palabras que leemos en una página, con el movimiento de distintos momentos en la historia o las pinceladas de una pintura, nuestros sueños, nuestras emociones. A lo que voy es que si los movimientos políticos son necesarios y el movimiento de los corazones forma parte de ese proceso, entonces los corazones pueden moverse en un espacio. Ese es el trabajo, ese es el espacio que estamos creando para el poder colectivo y para evitar ese daño que mencionaste, Hope. Creo que el arte está aunado a ese proceso y permite que se genere un movimiento de corazones. El arte es una expresión, es una visión, es una conexión y también representa la confianza. Cuando pensamos en contradicciones y en las heridas, nos damos cuenta que hay muchas identidades y cada identidad es compleja. Hemos heredado historias y biografías violentas. ¿Cómo podemos relacionarnos? Cuando pensamos en la vulnerabilidad, pensamos también en cómo nos movemos. Pensamos en cómo desaprendemos y cómo aprendemos colectivamente, no solo como seres humanos, sino con toda la vida. Ese es el potencial del arte. Nos permite estar juntas colectivamente. También nos ayuda a crear espacio para lo individual dentro de lo colectivo. Es un proceso de aprendizaje colectivo. Es un proceso de amor y un proceso de mejora. Cuando pienso en la educación popular feminista, creo que nos puede ayudar a formar parte del colectivo, al mismo tiempo que reivindicamos lo individual.
No es algo que necesariamente se aprende en la universidad. El arte también fluye como un río. Es parte de la historia, es parte de la geografía. Nos permite equivocarnos y cometer errores. Este tipo de arte es un arte sin ego. He trabajado en el ámbito de teatro, música, manifestaciones. Me gusta pensar en lo que se puede cantar y lo que no se puede cantar. Por ejemplo, si pensamos en la solidaridad, pienso en cómo podemos crear una transformación. No tienen que ser expertos. Es un trabajo profundo en el que se transforma el corazón. Les compartiré varios ejemplos. Trabajé estrechamente con un movimiento de campesinas. Se llama Rural UP. Es un movimiento colectivo que se formó hace 25 años. El pueblo lucha por el derecho a trabajar, por su dignidad. Son campesinas y campesinos. El trabajo colectivo es muy importante. Y es importante pensar en cómo se pueden integrar otras áreas como Mumbai. Y pienso en las obras de arte que nos ayudan a crear esas conexiones. Nos ayuda a apoyar el trabajo de las campesinas y los campesinos. Nos ayuda a apreciar su conocimiento y sus saberes, su sentido de justicia. Otro ejemplo es el ejemplo de la Universidad de Minnesota, donde yo trabajo, y las estudiantes de esa universidad. La educación popular feminista, cómo trabajamos. La clase puede convertirse en un movimiento en sí. No son momentos aislados. Este es el propósito del trabajo que hacemos. Nos ayuda a apreciar los movimientos. Hay otro ejemplo que quisiera compartirles. Las obreras y los obreros de Palestina están siendo reemplazados por obreros de otras partes del mundo. Hay grupos de trabajadoras y trabajadores de Asia en Palestina. Hay muy poca información sobre lo que está ocurriendo en Palestina. Hay unos monólogos que se tradujeron informalmente recientemente.
esos monólogos se han difundido. Me hace pensar en DDS, en lo que significa. Me ayuda a entablar una conversación con los atis, los masturs, las obreras y los obreros en esas aldeas, que también son personas líderes, visionarias y visionarios. Nos ayuda a pensar en temas nacionales, locales, regionales e internacionales. Es una oportunidad para ir más allá de las fronteras. Este es un ejemplo de cómo un movimiento es como un río que se opone a los límites, a las fronteras. Y para concluir, quisiera decir que a mí lo que me interesa, lo que yo quiero ofrecer, es un tipo de vulnerabilidad radical. Nos comprometemos a ser vulnerables con todas nuestras fallas, errores e imperfecciones, para poder compartir colectivamente. El arte representa una oportunidad para ser líder, lideresa, estudiante, docente, profesora, poeta, poetisa, visionaria, visionario. Nos ayuda también a entender la violencia, nuestros límites, nos ayuda a entender a otras personas y la justicia. Muchas gracias, Risha. Hay distintas formas de aprender y de compartir. La educación popular feminista y el proceso de desaprender, junto con la liberación, es algo muy importante. En aras del tiempo, vamos ahora a cerrar nuestro diálogo. Este es solo el primer diálogo en lo que será una serie de diálogos. Le voy a pedir a todas nuestras panelistas a que por favor enciendan sus cámaras. Hay varias preguntas en el chat. También hay varios recursos y enlaces que se han compartido en el chat. Vamos a cerrar nuestro diálogo con una ronda. Hay 3 preguntas que vamos a compartir del chat y le pido a las panelistas por favor que sean breves en sus respuestas. Pueden responder a cualquiera de estas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo podemos impulsar movimientos a lo largo del tiempo para que puedan contribuir a una transformación? ¿Cuál es el rol de la educación popular feminista dentro de ese proceso? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta del chat es: ¿cómo se pueden superar las diferencias y crear un cambio en nuestros contextos? La tercera pregunta: ¿cómo fortalecemos y construimos el poder en contextos de represión? Les voy a dar un minuto para pensar en sus respuestas a estas preguntas. Y Risha, lo dijiste junto con las otras panelistas. Muchas de las fotos que hemos visto recientemente sobre los campamentos de solidaridad de las estudiantes, vemos que también hay talleres, seminarios, círculos de lectura que forman parte de esa larga tradición de aprendizaje colectivo. Eso es central, es un aspecto central de la formación política. Las universidades son un espacio de acción colectiva, es un ejemplo, no es el único espacio. Ahora, volviendo a las preguntas, vamos a empezar contigo, Hope. Tendrás solo un minuto para responder y podrás responder a cualquiera de las 3 preguntas. Muchas gracias, Shrin.
Voy a retomar el primer comentario que hice. Cuando queríamos construir algo colectivo en mi comunidad, nos acercábamos a cantantes, artistas, a personas que cuentan cuentos, a campesinas, y empezamos a compartirlo todo. Un chief, un jefa de la comunidad aporta mucho. Yo provengo de una comunidad colectiva. Lo que hace falta en nuestros movimientos es la voz de las jóvenes, la voz de las artistas, de las bailarinas, de las personas que cocinan. ¿Dónde están esas personas? No están esas personas. La educación popular feminista nos ayuda a incluir a todas las personas. Me voy a detener ahí porque no tenemos mucho tiempo. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Risha. Tienes 1 minuto para responder. Sí, quisiera responder a las preguntas en su conjunto. Por ejemplo, ¿cómo se puede superar la diferencia? Pienso en el poder y en la represión. Debemos de pensar de una manera radical. Debemos de desmantelar las categorías que se han impuesto sobre nuestras vidas. Creo que Laura habló de la diversidad y que el sistema nos dice que la diversidad es una amenaza. Nos inculcan y nos imponen categorías, ciertas ideas de consumo que debemos comprar. Yo creo que debemos de romper con esas categorías y esas identidades. Debemos de más bien encontrar nuestro poder en las conexiones. Eso nos ayudará a fluir conjuntamente. Nos ayudará a desmantelar y a desnaturalizar el poder represivo. Muchas gracias. Jojo, ¿cuál es tu respuesta ante las 3 preguntas que lanzamos? A mi modo de ver, el cambio es una importante parte de esta dinámica. Por tanto, debemos de ser inclusivas. Como dijo Hope, podemos tener en cuenta nuestras debilidades, explorarlas y podemos corregir nuestros errores. La educación popular feminista es algo que se facilita, es algo que nos ayuda a analizar y avanzar. Uno de los aspectos más importantes de un movimiento es el compromiso de las jóvenes. Salen a la calle, se comprometen. Y son las que están realizando este activismo radical. Gracias, Jojo. Laura, ¿cuál es tu respuesta ante estas preguntas? Sí, bueno, yo creo que el fortalecimiento de los movimientos y también la construcción de los movimientos
pasa por una base de acuerdos. O sea, no podemos pensarnos en construir si no tenemos claro qué es aquello que nos une, qué es aquello que nos hace construir, que nos convoca. Y por otro lado, también pienso que es muy importante el tema de la ética y la construcción colectiva de esa ética. Y creo que ese elemento es muy importante cuando hablamos de educación popular feminista. O sea, no podemos hablar de movimientos que quieren transformar el mundo si estos movimientos excluyen o violentan a una gran parte de la población. O bueno, en sí en la diversidad. Entonces creo que la construcción ética desde la educación y desde la práctica son otras formas de construir movimientos y fortalecerlos. Gracias, Laura. Adelante, Kuntea. Muchas gracias, Shireen. No quisiera repetir lo que ya se dijo, pero voy a sumar al decir que es importante que pensemos en el proceso de reflexión. Tal y como lo dijo Jojo, a veces se nos olvida nuestro propio ego y necesitamos pensar más allá de nuestro ego para pensar en nuestras metas colectivas. A veces se nos olvida comunicar. A veces estamos divididas, fragmentadas y necesitamos reflexionar. Considero que es importante. Es importante pensar en esas conexiones. Gracias, Shireen. Gracias, Kuntea. Adelante, Mariela. Yo veo tres cosas. Uno, para fortalecer y seguir ese camino de cambio, hay que vincular nuestra agenda de mujeres a las agendas nacionales, a las agendas regionales, a las agendas globales. Hay que salir de ese ombligo para mirar hacia allá. Y eso lo hacemos muy bien las mujeres. Siempre hemos intentado aportar y estamos aportando. La otra cosa en ese sentido es inocular, es inyectar la mirada feminista a los análisis de la realidad que se están utilizando para establecer estrategias. Porque a veces esas estrategias nos invisibilizan, no cuentan con nuestras dinámicas, con nuestros saberes, con nuestros ritmos de vida, ¿verdad? Y, por supuesto, menos cuentan con aprovechar toda la creatividad, las formas de resistencia, de arte, de transformar la protesta en una resonancia social que cambie narrativas y que cambie formas de analizar esa realidad. Y por último, a mí me parece que es clave sembrar nuevos liderazgos a través de espacios de agradecimiento y reconocimiento intergeneracional, porque hay una pérdida de la memoria histórica. El principal enemigo de los movimientos de mujeres es la pérdida de memoria histórica. Sabernos y ser conscientes de que somos parte de una lucha milenaria y que antes de mí vinieron otras y que después de mí van a venir miles. Entonces, ese vínculo histórico, esa conciencia de que somos parte de un continuo milenario, es una raíz que nos da fuerza, que nos puede permitir sembrarnos frente a cualquier tempestad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Mariela. Podríamos decir mucho más al respecto. Espero que este diálogo les haya ofrecido tanto ideas como propuestas sobre la educación popular feminista como una práctica histórica que ha evolucionado. Como bien dijo Mariela, es una práctica que incluye necesidades y perspectivas feministas. Nos ayuda a pensar en los movimientos como una respuesta que transforma no solo nuestro presente, sino nuestro mundo para futuras generaciones. Agradezco profundamente a nuestras panelistas por compartir su sabiduría, sus experiencias y su tiempo. También quisiera agradecer a todas las participantes que han asistido a nuestro diálogo el día de hoy. Muchas gracias por su tiempo y su compromiso. Y continuaremos esta conversación en el futuro
en el chat, acabamos de anunciar que vamos a lanzar nuestra guía. Es una contribución que hacemos a los movimientos. Es para una amplia gama de personas que se comprometen con el cambio y la justicia social. Así que muchas gracias a todas por contribuir a esta conversación y realizaremos más diálogos en el futuro. Les deseo un buen día, una buena tarde y una buena noche. Cuídense mucho y muchas gracias.